El tema que vamos a trabajar ahora es regresión lineal. La regresión lineal se puede trabajar como una prueba de hipótesis estadística, pero por ahora no lo veremos así. Ahora nada más lo que vamos a ver es cómo hacer el cálculo de la ecuación de regresión lineal y vamos a ver qué significa, etcétera. Entonces, para hablar de regresión lineal, pues lo primero que vamos a considerar es que vamos a tener dos variables de una misma población, eh, digamos, cada individuo o cada, por ejemplo, bueno, si estamos estudiando personas, cada individuo va a tener asociados pues dos valores que van a ser los valores de digamos, el valor de la variable A y el valor de la variable B. Estos valores, este tipo de variables tienen que ser variables numéricas y eso es muy importante. Y entonces, cuando se trabajan estas variables, pues se puede hacer su gráfica de cómo de cada individuo, pues qué valores le corresponden. Entonces, digamos que tengo, aquí voy a tener la variable A y aquí voy a tener la variable B. Y entonces, pues como cada individuo tiene una pareja que está asociada por variable A y variable B, pues entonces digamos que le corresponde un punto a un individuo, a otro le corresponde otro punto y así. Entonces cada punto corresponde a los datos de un individuo. Entonces digamos que tengo un conjunto de datos, ahorita no lo voy a hacer con valores específicos, sino que voy a hacerlo de forma general. Y entonces, pues dependiendo del número de datos que tenga, pues finalmente yo voy a tener como una nube de puntos. Y entonces, esa nube de puntos, pues hay varios que pueden coincidir, ¿no? A lo mejor, si son peso y estatura, pues dos personas que tengan la misma estatura, pero que tengan diferente peso, por ejemplo, eh, y así como diferentes valores, ¿no? Entonces, de lo que se trata, encontrar, bueno, la regresión lineal, pues es de buscar la recta que mejor aproxime al conjunto de datos. Entonces vamos a buscar una recta que sea una muy buena aproximación. Ahora vamos a poder después verificar qué tan buena es esa aproximación, si es una aproximación adecuada o no. Desde que se hace la gráfica y se ve el conjunto de datos, pues aparecen como una nube de puntos. Y a veces esa nube de puntos pues tiene diferentes formas, ¿no? En este caso pues las puse más o menos alineadas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues podría pensarse que la recta podría ser pues una buena aproximación de esa nube de puntos. Entonces, lo que voy a tener es la recta que mejor se aproxima a ese conjunto de puntos. Y a veces voy a tener otras formas, ¿no? A veces la nube de puntos no va a parecer una recta, sino va a tener otra forma, nada más por ponerles algún ejemplo. Podría ocurrir que la nube de puntos, por ejemplo, se empezara a comportar así. Y entonces, si yo empiezo a tener una nube de puntos que tiene un comportamiento, por ejemplo, de este estilo, pues no necesariamente una recta va a ser una buena aproximación, sino que hay otro tipo de curvas que van a aproximarse. Por ejemplo, aquí podría pensarse que esta curva sería una mejor aproximación que si yo trazara una recta. Entonces, este tipo de aproximaciones también se pueden hacer. Nosotros no lo vamos a trabajar, nada más vamos a trabajar cómo se aproxima los datos para cuando la mejor aproximación que tenga es una recta. Si la mejor aproximación es otro tipo de curva, les digo, se puede hacer de alguna forma, pero nosotros no lo vamos a trabajar. Entonces, siempre que tengan un conjunto de datos, bueno, que tengan dos variables y para cada individuo tengan las dos variables que les corresponden y hagan su gráfica,
pues esa gráfica, si esa nube de puntos que les da se parece a una recta, pues entonces pueden tratar de buscar su ecuación de regresión lineal. La recta se va a aproximar por medio de una ecuación y entonces, bueno, a partir de eso vamos a ver varias cosas. Entonces, antes de comenzar a ver cuál es el procedimiento para ver cómo se calcula la ecuación de regresión, lo primero que voy a hacer es, voy a recordar algunas cuestiones de la ecuación de una recta. Entonces, una recta se puede representar por medio de varias ecuaciones y dependiendo de qué es lo que conozco de la recta, pues es cómo se puede hacer la representación. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a trabajar con una representación que se llama la ecuación pendiente ordenada al origen. Entonces, voy a hacer una interpretación bastante sencilla para que puedan ver qué significa, ¿no? Entonces, y y x van a ser como las variables y van a ser como los puntos que se encuentran sobre la recta. Y entonces m es la pendiente. Pero la pendiente en una recta se define de forma bastante sencilla, que es cualquier aumento en y con respecto a cualquier aumento de x siempre son constantes en cualquier recta y entonces a ese valor se le denomina pendiente. Ahorita vamos a ver cómo se representa. Y la ordenada al origen, que es lo que se representa por b, pues esto es igual a la intersección de la recta con el eje y. Entonces, siempre, si yo tengo, por ejemplo, ahorita voy a hacer un ejemplo sencillo, voy a suponer que tengo la ecuación y igual a 2x más 1. Entonces, el término independiente, que es este más 1, pues lo que me dice es a dónde voy a cortar al eje y. Entonces, el eje y lo voy a cortar en 1 y ese es un punto por el que va a pasar. Ahora, el otro valor que es el que multiplica la x, que se llama la pendiente. La pendiente lo que me dice es cuántas unidades de y tengo que moverme con respecto al número de unidades que me muevo en x. Vamos a hacerlo de forma sencilla. Si yo me moviera una unidad en x, eso quiere decir que aquí llegara 1. Como la pendiente es 2 y es positiva, quiere decir que entonces tengo que subir 2 unidades en y. Entonces, como la pendiente fue 2, fue una unidad en x, 2 unidades de y. Entonces, si yo divido 2 entre 1, justo me da 2, que es el valor de la pendiente. Entonces, la recta se obtiene pues de forma bastante sencilla, uniendo los dos puntos, el morado y el azul. Entonces, solo hay una recta que cumple con las condiciones de pasar por el punto, cortar al eje y en 1 y tener una pendiente 2. Entonces, una forma muy sencilla de hacerla es esto y con esto, bueno, conceptualmente quedaría claro. Voy a hacer un ejemplo más, sobre todo para ver cómo funciona una pendiente negativa o fraccionaria. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar otra recta. La recta que voy a tomar ahora es y igual a menos 1/3 de x, por ejemplo, más 2. Entonces, cuando veo esta recta que representa, pues lo primero que tengo que ver es a dónde corta. Como es más 2, entonces el punto que estoy considerando, desde donde voy a partir, que se llama ordenada al origen, que es donde corta el eje y, es el 2. Y ahora vamos a ver qué pasa con el menos 1/3. Entonces, el menos 1/3 lo que me dice es el numerador, o sea, la parte de arriba me dice
cuánto me tengo que mover en X y el denominador, cuánto me tengo que mover en X por cada movimiento en Y. Entonces, digamos, una forma de verlo, o sea, siempre la pendiente va a ser incremento en Y sobre incremento en X. Entonces, tengo varias posibilidades, verlo de forma directa y decir, me muevo 3 unidades en X porque tengo, ese es el denominador, entonces 1, 2, 3 unidades. Y luego me muevo 1 unidad en Y, pero como es negativo, me voy a mover hacia abajo. Entonces ahí me muevo. Y entonces el nuevo punto que encuentro es este. Y la recta, entonces, es esta. Es la recta que pasa, que corta el eje Y en 2 y que tiene una pendiente menos 1/3. Entonces, siempre que yo recorro la recta de izquierda a derecha, cuando su pendiente es negativa, va bajando. Y si su pendiente es positiva, como el caso anterior, pues va subiendo, recorriéndola de izquierda a derecha. Entonces, eso es muy importante. Entonces, puedo tener pendientes positivas o negativas. Entonces, de lo que se va a tratar el método de regresión lineal es que vamos a calcular cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen a partir del conjunto de datos que tengamos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con muy poquitos datos, nada más para que vean como punto por punto cómo se calcula, pero después, pues esto se puede hacer con tantos datos como quieran, se puede después hacer, por ejemplo, en Excel o algo así, incluso Excel tiene una forma de una función específica para calcular la recta de regresión una vez que uno hace, que grafica un conjunto de datos, ¿no? Entonces, entonces vamos a trabajar primero cómo obtener la recta de regresión. Entonces, para eso vamos a usar unas fórmulas. Entonces, lo importante es que vamos a poder calcular cuánto vale M y cuánto vale B. La fórmula que vamos a usar para calcular la regresión lineal, bueno, aquí vamos a considerar que tenemos n datos y entonces lo que vamos a hacer es que si a una de las variables le llamamos x y a otra y, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular cada dato menos la media de todos los datos de esa variable y vamos a multiplicarla por cada dato menos la media de la otra variable. Y entonces el producto de esto, hacemos la suma para cada uno de los datos de esto. Ahorita vamos a hacerlo con una tablita, es bastante sencillo. Y vamos a dividirlo entre la suma de cada dato menos la media de la primera variable al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a encontrar la regresión lineal. En este caso, bueno, aquí es muy importante que estoy considerando una variable independiente y otra variable dependiente, ¿no? Entonces variable independiente y variable dependiente. Entonces, la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Entonces, sobre de esto es que vamos a construir de la ecuación de regresión. El ejemplo que vamos a hacer es, vamos a considerar x, la estatura de bebés al nacer, y y su peso. Entonces x va a ser la variable independiente y y va a ser, x va a ser la independiente, perdón, y y la dependiente. Los datos con los que vamos a trabajar son los siguientes. Entonces vamos a tener que uno de los bebés tenía una estatura de 60 centímetros y un peso de 3.5 kilos. Otro 61 centímetros y 3.4 kilos.
otros 62 centímetros y 3.6 kilos, otros 58 centímetros y 3.2 kilos y finalmente uno de 60 centímetros y 3.3 kilos. En este caso, como dije, van a ser poquitos datos. La idea nada más es mostrar cómo vamos a ir haciendo las operaciones y cómo se hace el cálculo. Si hacemos la gráfica, entonces tenemos que en el eje X es el horizontal, ahí vamos a poner las estaturas y en el eje Y el peso. Entonces, por ejemplo, al bebé de 60 le corresponde 3.5. Al de 61 le corresponde 3.4. Al de 62, 3.6. Al de 58, 3.2. Y finalmente al de 60, 3.3. Entonces, bueno, en este caso nuestra nube de puntos es muy, pues es muy pequeña, solo hay 5 puntos. No se alcanza a ver muy bien la forma, pero bueno, vamos a trabajar la regresión lineal y vamos a ver cómo se calcula usando la fórmula que ya trabajamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular el promedio de todos los valores en X. Entonces, en este caso los sumamos y los dividimos entre 5 y al hacer la operación lo que obtenemos es 60.2. Ese es el X barra, que es el promedio de las X, y vamos a necesitarla para hacer todas las otras operaciones. Del mismo modo hacemos el promedio de todos los pesos y entonces los sumamos, todos los valores de Y, y los dividimos entre 5 porque son 5 datos y el promedio de las Y me da 3.4. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que a cada valor de Y le vamos a restar la media y vamos a ir poniendo los resultados ahí. Entonces si tenemos 3.5 menos 3.4 me da 0.1, que es el primer valor. Después 3.4 menos 3.4 me da 0. 3.6 menos 3.4 me da 0.2. Y 3.2 menos 3.4 me da menos 0.2. Aquí es importante que en este paso para estas dos columnas, tanto Y menos Y barra y XY menos X barra, hay que tomar en cuenta los signos. Eso es muy importante. Y finalmente pues va a ser 3.3 menos 3.4 que me da menos 0.1. Del mismo modo ahora vamos a hacer XY menos X barra. Entonces vamos a hacer 60 menos 60.2. Entonces eso me va a dar menos 0.2. Después 61 menos 60.2 que da 0.8. 62 menos 60.2 que da 1.8. Y finalmente 58 menos 60.2 que da menos 2.2 y 60 menos 60.2 que es menos 0.2. Entonces ahora sí, con estos valores lo que vamos a hacer es el producto de Y menos Y barra por XY menos X barra. Eso va en la siguiente columna. Aquí se puede ver entonces que en esta columna lo que tengo que hacer es Y menos Y barra por XY menos X barra. Hay que respetar los signos, entonces hay que ir haciendo las operaciones. Al multiplicar 0.1 por menos 0.2 da menos 0.02. El siguiente 0 por 0.8 pues da 0. Y después 0.2 por 1.8 da 0.36. Menos 0.2 por menos 2.2 primero da positivo porque menos por menos es más y da 0.44. Y finalmente menos 0.1 por menos 0.2 da más 0.02.
Si sumamos estos valores, el resultado es 0.8. Entonces, ese es un valor que vamos a necesitar de acuerdo a la fórmula que teníamos. Y pues a partir de eso vamos a construir ahora la última columna que nos falta. Para construir entonces esta columna, lo que vamos a hacer es que la columna que decía xy menos x barra la vamos a elevar al cuadrado. Y entonces, en este caso, cada valor tiene que darme positivo porque aun si fuera negativo, a la hora que lo elevo al cuadrado se convierte en positivo. Entonces, menos 0.2 al cuadrado es 0.04, 0.8 al cuadrado es 0.64, 1.8 al cuadrado es 3.24, menos 2.2 al cuadrado es 4.84 y menos 0.2 al cuadrado es 0.04. Entonces, si yo hago la suma de todos estos valores, lo que me da es 8.8. Y entonces, ahora sí, ya podemos aplicar la fórmula para encontrar el valor de la pendiente. El valor de la pendiente entonces va a ser 0.8, que fue lo que me dio en la columna de arriba, en la suma, dividido entre 8.8. Entonces, al hacer la operación me queda 0.09090. Quiere decir que esta es la pendiente con la que vamos a trabajar. Y a partir de esto, entonces ahorita vamos a calcular cuál es la ordenada al origen. Entonces ya tenemos uno de los elementos de la ecuación de regresión. Nos falta el otro. Para calcular el valor de la ordenada al origen, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar y barra igual a m por x barra más b. O sea, suponiendo que los promedios cumplieran con la ecuación de regresión. Y entonces ya tenemos cuánto vale el promedio de las y, ya tenemos cuánto vale m y ya tenemos cuánto vale el promedio de las x. Entonces, lo que podemos despejar para saber cuánto vale b. Entonces, en este caso, el valor de b va a ser igual a y barra menos m por x barra. Entonces podemos hacer la sustitución. Entonces el promedio de las y era 3.4. La pendiente era 0.09090 y el promedio de las x era 60.2. Entonces, si hacemos estas operaciones, el 3.4 lo dejamos indicado y va a ser menos el resultado de este producto, que es 5.4727. Y entonces el valor de b sería menos 2.07272. Esto quiere decir que este sería el valor donde corta al eje y la pendiente ya tenemos que es 0.09090. Entonces eso quiere decir, bueno, ahorita vamos a interpretarlo. Primero vamos a hacer la gráfica ahora en lo que ya teníamos. Entonces, para hacer la gráfica, pues el primer valor me queda menos 2.072, entonces muy cercano a lo que sería 2, que sería, digamos que si el eje lo prolongamos, pues me va a dar como, si viene de punto 2 en punto 2, pues va a dar por acá, muy, muy lejano de esto. Y luego, por cada unidad que yo avance, pero las unidades aquí son muy chiquitas porque tengo que aumentar 0.09, o sea, algo muy cercano a una décima. Entonces, quiere decir que el siguiente punto estaría ahí. Por lo tanto, la recta de regresión viene aproximadamente así. Y esto quiere decir, pues, que sí pasa, tiene alrededor de los datos. Digo, ahorita no fue muy precisa mi gráfica, ya después haremos ejemplos ya con Excel o con alguna otra forma para graficar, pero entonces ahora voy a ver esta gráfica qué significa. Entonces ahorita voy a olvidarme de los datos originales y voy a ver cómo interpretarla. Entonces, digamos que tengo menos 2.072 por aquí. Este es el primer punto. Una unidad de avance
quiere decir que aumento apenas casi una décima, o sea, aumento poquitito, porque acuérdense, pues mis unidades son muy diferentes, las del peso y las de los centímetros. Entonces quiere decir que viene así. En este caso, como X está dándome, bueno, es importante ver cada una de las variables que era lo que estaba representando, ¿no? Entonces, habíamos quedado que X era la estatura de los bebés y que Y, entonces esta es la estatura, y Y es el peso. Entonces, este punto que tengo aquí sería cuando X vale 0, ¿cuál sería el peso? Pero aquí hay un detalle que es importante. Esto ni siquiera para estos datos como tal tiene sentido, aunque como recta sí me va a ayudar. Ahorita voy a ver que van a ver a dónde voy. Sí, aquí lo que diría es que si alguien tuviera estatura 0, pues su peso sería de menos 2.072. Para empezar, no hay alguien que pueda tener estatura 0, porque no existiría. Y por otro lado, pues nadie tiene pesos negativos, ¿no? Entonces, los valores que empiezan a tener sentido para esta recta es desde donde intersecta aquí al eje en adelante. De hecho, bueno, esto correspondería a peso 0, que tampoco hay, pero digamos ya cuando el peso empieza a tener, alguien ya empieza a pesar desde medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, pues entonces esos valores ya empiezan a tener sentido. Entonces, en nuestro caso, digamos, el área que corresponde al sentido de los casos, pues es más o menos datos que estén como en este cuadrante, digamos. Pero además como en esa área, los datos que están más abajo no tienen una interpretación física, sin embargo, sí me ayudan a la construcción de los valores que voy a tener. Entonces, sobre todo, me van a ayudar a pronosticar. Con esta fórmula, yo voy a poder decir, bueno, tengo un bebé que midió 68 centímetros, ¿cuál sería el peso aproximado de acuerdo a a la recta de regresión? Entonces, la recta de regresión lineal, para lo que nos sirve, es para empezar a encontrar valores pues posibles a partir de los datos que tenemos. No quiere decir que todos los bebés que pesen 68 van a caer sobre, su dato va a caer sobre la recta, pero la recta sí va a ser como una buena aproximación de cuánto es lo que se tiene que tener. De hecho, por ejemplo, este tipo de recta se utiliza a veces, por ejemplo, en las cartillas de vacunación, donde aparece una recta de cuál debe ser el peso y la estatura de los bebés. Aparece separada la de niños y la de niñas, y entonces de acuerdo a los meses de nacidos, por ejemplo, pues se puede ir viendo. En este caso las variables son el tiempo y el peso, el tiempo y la estatura. Entonces se va viendo pues un bebé de 2 meses cuánto tendría que medir o cuánto tendría que pesar, un bebé de 5 meses cuánto tendría que medir o cuánto tendría que pesar. Y entonces no quiere decir que no pueda pesar o medir algo diferente, pero quiere decir que si está alrededor de esa línea recta, pues quiere decir que está en un peso y en una estatura promedio adecuada. Entonces, este sería, bueno, por ejemplo, si queremos ver lo de la estatura de 68, voy a ocupar la ecuación de regresión para poderlo calcular. Entonces, digamos que tengo que Y es igual a la fórmula que tenemos, que es M, que es 0.09090 por X más, bueno, perdón, menos, porque el valor me dio menos 2.07272. Entonces, si yo quiero calcular cualquier valor, por ejemplo, si X es igual a 68, pues yo puedo sustituir y entonces tengo 0.09090. Si lo multiplico por 68,
sé cuál sería el valor de Y, lo que me va a dar es cuál es el aproximado del peso del bebé. Entonces, al hacer la operación, primero tengo que hacer el producto, ya el resultado del producto le resto el menos 2.0772 y entonces el resultado es 4.104. Entonces, querría decir que un bebé que mide 68 centímetros, pues estaría pesando como 4.104. Digo, este ejemplo es un ejemplo ficticio, obviamente, no vayan a tomarlo como real. Nada más es para saber cómo se hacen las operaciones. Después sí podemos tomar algunos ejemplos para la siguiente. Voy a tomar algunos ejemplos concretos. Vamos a relacionar, por ejemplo, meses con estaturas y con peso para que lo puedan ver de forma como concreta. Y entonces a partir de eso ver también cómo se calcula la regresión lineal. Entonces, bueno, esto se puede hacer para cualesquiera variables que sean numéricas y que una se considere que está dependiendo de la otra, porque si son variables que, aunque sean de la misma persona, pues no tienen ninguna relación, pues entonces se pueden hacer las cuentas, pero pues esto no va a significar nada, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como la primera parte de lo que es la regresión lineal.